Estamos listos para comenzar el mensaje principal de hoy. El título de este sermón del día de hoy es Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Nosotros cantamos parte de esta verdad en el himnario, en la página número 23, Deja el mal. Dice, deja el mal, y luego dice, busca la paz y síguela. Hace algunos meses atrás, el señor Víctor Kubik, el presidente de la Iglesia de Dios Unida, nos relató en un sermón la importancia que tenemos todos los miembros, de ser un aporte a la Iglesia en cuanto a la predicación del Evangelio, ya sea con el ejemplo que nosotros damos a los miembros o con el ejemplo que nosotros damos a nuestros familiares, a nuestros vecinos. El ministerio se preocupa bastante de esta responsabilidad de predicar el Evangelio al mundo entero. Aún con la poca fuerza que la Iglesia tiene hoy, a través de la tecnología se ha utilizado eficazmente los pocos recursos para llegar a un público jamás pensado antes. Algunos han especulado y han dicho que la tecnología hoy presente, que todos tenemos acceso, más específicamente el Internet, es la puerta abierta que nadie puede cerrar. Esa que se habla en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia. Iglesia que tiene poca fuerza y también que sería guardada de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quizás muchos de ustedes pueden pensar que el Internet es una herramienta que muchas personas tienen acceso en el mundo. Hoy se habla que el Internet es casi tan importante como la luz, como el agua, como el gas. Sin Internet estamos bastante limitados, sobre todo en oficinas, los bancos, por ejemplo, que trabajan con Internet. Sin embargo, la realidad de este mundo dista completamente de lo que nosotros podemos pensar, de que todo el mundo tiene acceso a Internet. Somos 7.000 millones de personas en este globo y crecemos y somos aún cada día más, cada día. Y la verdad es que existen de 4 a 5.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet en lo absoluto. 4 a 5.000 millones de personas que no tienen acceso a Internet en lo absoluto. Aun cuando los aparatos que tenemos en nuestros bolsillos, nuestros computadores, nuestras tablets, son ya cada vez más baratas y más accesibles, el problema para la conexión a Internet es el cable. Es todo el cableado que se debe hacer para llegar a Internet. Es una gran inversión que se debe hacer para llegar a las casas o a los lugares para que tengan Internet. De hecho, nosotros en casa tenemos el Internet más básico debido a que la fibra óptica no llega a nuestra casa. Esa es la realidad. Si no llega el cable, no te puede llegar Internet o no te puede llegar un buen servicio de Internet. 2/3 partes del globo no tienen acceso a esta red de información. Un lugar deseado por muchos para acceder a una cantidad de información ilimitada. Actualmente existe un proyecto muy fascinante y muy interesante respecto a lo que estamos hablando.
consiste no en cables, no en fibra óptica, sino que en globos. ¿Sí? Globos lanzados a la estratosfera, es decir, 20 kilómetros hacia arriba. Estos globos se desplazan por los vientos, pudiendo alternar su dirección de este-oeste, como va girando los vientos en la estratosfera. Estos globos están conectados entre sí y están alimentados con energía solar para esta comunicación. Y crean una red y van viajando alrededor del mundo completo, del mundo entero. Y estos globos se conectan con un proveedor en tierra de Internet. Entonces, como los globos van viajando, pueden ir pasando por zonas rurales que no tienen cable, que no tienen tecnología, que quizás no tienen ni siquiera luz, pero si usted tuviera un celular y un globo estuviera, no se ven porque están en la estratosfera, si un globo estuviera cerca de su zona, podría entonces conectarse a Internet, ya que este globo con otro amigo globo hace una red en esa estratosfera. Este proyecto es, adivinen de quién, de Google. Y el proyecto se llama Proyecto Loon. Este ya fue probado el año pasado, en junio, en Nueva Zelanda. Ya están los prototipos, ya han lanzado muchos globos y los están probando. No sabemos si esto va a tener éxito, si el ser humano lo va a poder llevar a cabo a nivel más globalizado, a un recurso que no sea muy caro para las personas, que sea accesible. Pero esto nos da la idea de que la tecnología lo que quiere es quiere conectarnos al mundo entero, quiere reunirnos en esa red de información y de comunicación. La Iglesia, como hemos dicho, utiliza eficazmente los escasos recursos para predicar el Evangelio al mundo entero, para que entonces, como dice Mateo 24:14, llegue el fin. Por eso la importancia de predicar el Evangelio, por eso la importancia de los folletos, de las revistas, de la página web y de todo lo que se está haciendo. La presencia de la Iglesia de Dios Unida en el Internet es muy fuerte, muy fuerte. Aquí les voy a relatar se había dicho del ranking que tiene la Iglesia a nivel mundial. Y yo hice algo un poquitito más exacto respecto a un criterio de denominaciones. Aquí tengo yo un informe que entrega un sitio web que se llama Alexa, que reúne todos los sitios web del Internet, absolutamente todos. Dentro de todas las categorías entré a sociedad, luego entré a religión y espiritualidad, luego a cristianismo y luego a denominaciones. Hay 50.068 páginas de denominaciones, solo de denominaciones. Entonces yo hice el listado. Aquí me arrojó que nuestra página web está en el número 21 de esas 50.000, el número 21. Sin embargo, empecé a ver cada uno de los sitios sobre qué denominación pertenecía, a qué denominación pertenecía. Y si empezamos por ejemplo, el número 1 son los testigos de Jehová. Luego están los mormones, pero los mormones tienen más sitios web en este ranking. Entonces yo los considero como uno solamente, ya que estamos hablando de una religión. Están los testigos de Jehová, luego están los mormones, 3 católicos, 4 carismáticos, 5 bautistas, 6 adventistas, 7, adivinen qué están en 7. La Iglesia de Dios Unida. Número 7 en el ranking de 50.000 denominaciones. Al lado de católicos, testigos de Jehová, mormones, bautistas, etc. Ese es el sitio, ese es el ranking respecto a un criterio que yo acabo de formularles, que la Iglesia está al número 7. Si alguien dice que la Iglesia de Dios Unida no está predicando el Evangelio,
entonces no está comprendiendo la importancia de nosotros en la web. Si se sigue este trabajo día a día, imaginémonos que todo el mundo tenga acceso a Internet, podríamos estar un poco más cerca de lo que dice Mateo 24:14, de que el Evangelio debe llegar al mundo entero, para que entonces llegue el fin. Pero volvamos ahora al tiempo presente. Hace poco, hace unos meses atrás, se desarrolló la Conferencia Regional de Ministros y se estipuló que el ministerio utiliza del 30 al 40% de su tiempo en temas tales como ser pacificadores y solucionadores de conflictos. Recuerden, el mensaje de hoy es busca la paz y síguela. Eso vamos a estar abordando. Es cierto que la membresía puede aportar considerablemente a lo que hemos mencionado de poder predicar el Evangelio. Ya puede ser con el ejemplo o puede verse involucrado directamente en ciertas actividades que tengan que ver con esta prédica. Puede ser con un stand en una universidad de libros, con los folletos, por ejemplo, o puede ser, como lo hacen algunas personas en sus trabajos, ponen revistas en su mesón para que la gente los lea, para que la gente los pueda considerar. Pero, además, la membresía puede aportar considerablemente para predicar el Evangelio, estamos hablando, disminuyendo el porcentaje del tiempo que utiliza el ministerio para resolver conflictos y para ser pacificadores. Así, la misión de la iglesia puede ser aún más efectiva y podemos ser factores para que la segunda venida de Jesucristo se acelere y entonces llegue el fin. Si queremos que la iglesia tenga un crecimiento, y me refiero a crecimiento cualitativo, de calidad de cada uno de los miembros, y ya sea un crecimiento cuantitativo en números, depende de todos nosotros. Ese crecimiento depende de nosotros. Claro, es Dios quien nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Pero si no queremos que nos ayude, no vamos entonces a poder crecer y nuestro corazón se va a convertir en un corazón duro de roer, como el corazón de Faraón. Ya se habló hace algunas semanas, recuerdan que se hablaba de la leche y del alimento sólido para los miembros. Esto no es un tema de capacidad, todos tenemos esa capacidad. El ser humano tiene un increíble potencial y es Dios quien abre esa mente. Tenemos la capacidad, pero no es un tema de capacidad, sino un tema de actitud frente a querer crecer, a querer avanzar. Hay 4 razones por las cuales una persona puede dejar la iglesia. 4 razones por las cuales una persona va a dejar la iglesia. Una persona puede comenzar a creer en la Trinidad, puede comenzar a creer que el sábado puede hacer su voluntad y que ya no, el sábado no es importante. Es decir, razón número 1, el problema puede ser doctrinal. La persona puede irse porque no está de acuerdo con la doctrina que nosotros tenemos. Número 2, una persona puede pensar que no le gusta cómo se administra la iglesia. Puede pensar que este gobierno no es de Dios. Puede pensar que este gobierno lo hace mal. Es decir, por el gobierno, la gente también se aparta de la iglesia. Y eso lo sabemos muy bien nosotros los miembros. Número 3, por un pecado no resuelto. Por un pecado no resuelto o por un pecado del cual la persona no se ha arrepentido. Esa es la tercera razón por la cual una persona puede dejar la iglesia. Y número 4 y último, alguna ofensa. Número 4 y último, alguna ofensa. Me ofendieron,
me dijeron esto otro, me voy. Aquí no hay amor. Eso no es nuevo en las iglesias. Especialmente en estas fechas cercanas a la Pascua, es cuando debemos comprender la importancia de que nosotros podamos ser pacificadores, reconciliándonos los unos con los otros. Esto es tremendamente importante, ya que de las 4 razones que les acabo de mencionar, el 50% de ellas, es decir, el pecado no resuelto, el pecado no arrepentido o alguna ofensa, nosotros podemos ser parte de esa solución. Podemos ayudar a que esto no sea así. De las muchas bienaventuranzas que se nos dicen en Mateo 5, una de ellas se nos dice que somos bienaventurados los que son pacificadores. Las personas pacificadoras son bienaventuradas. Del griego Makarios, con K y con acento en la A, Makarios. Bienaventurado es una persona afortunada, una persona dichosa, gloriosa, supremamente bendecida. Eso es lo que es una persona bienaventurada. Abramos nuestras Biblias, por favor, aquí para leer Mateo 5. Mateo 5, vamos a leer el versículo 9, que es el que estamos hablando aquí. Mateo 5 y versículo 9. Aquí, como les decíamos, están las bienaventuranzas. Hay una lista de muchas de ellas, pero estamos enfocándonos aquí en el versículo 9. Dice Mateo 5, versículo 9, bienaventurado los pacificadores, afortunados, dichosos, gloriosos, supremamente bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No buscar la paz, no ser pacíficos, no resolver conflictos genera ¿qué? Raíces de amargura. Raíces de amargura en nuestros corazones. Raíces tan profundas que lentamente van, con sus ácidos que tienen en las puntas, van carcomiendo todo lo que encuentran lentamente a su paso, ya sea cemento, ya sea piedra o tierra. Todo van carcomiendo y van penetrando la tierra y van agarrándose. Esta semana estuvimos limpiando un poco nuestro pequeño jardín que tenemos con mi esposa, sacando raíces que no lo habíamos hecho. Y la verdad que son muy duras. Cuesta mucho trabajo sacarlas afuera. Esto porque se deja estar, se deja pasar y no se resuelven los conflictos. Por eso es importante saber cómo resolver los conflictos en la iglesia. Y entonces podemos evitar muchos dolores del corazón y muchos dolores de cabeza. Aquí atrás pusimos una caricatura, un cómic, aquí en la mesa de información, del triple filtro de Sócrates. ¿Se recuerdan el triple filtro de Sócrates? Ahí hay una caricatura que habla de eso, para recordarlos nuevamente. Eran 3. Número 1, ¿lo que vas a contar de la persona es verdadero? Número 2, ¿lo que vas a contar de nuestro amigo es bueno? 3, ¿lo que vas a contar de nuestro amigo me es útil? Entonces, ¿para qué me lo vas a decir? ¿Recuerden el triple filtro de Sócrates? ¿Lo han aplicado a sus conversaciones? Recuérdenlo. El apoyo bíblico sobre este tema lo podemos encontrar aquí en Proverbios. Vayamos al libro de Proverbios, por favor. Al capítulo 17. Proverbios 17 y versículo 4. Proverbios 17 y versículo 4. Este es el versículo que comentamos que está
en un blog de la página. Proverbios 17 y versículo 4. El malo está atento al labio inicuo. Ese es el malo. Esto está en la Biblia. Y luego dice, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Este es el versículo que afirma lo que yo les hablaba del triple filtro de Sócrates. Mencionábamos hace algunos minutos el tema de Internet, de toda la información que podemos encontrar en este lugar. Sin embargo, en el Internet se encuentra absolutamente de todo. Y cuando digo todo, sabemos que es de todo. Recuerden lo que hablábamos hace unas semanas, en 1 Corintios 10:23, no vayan ahí, pero se los recuerdo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que conviene y lo que edifica, hablábamos hace algunas semanas atrás. Y es justamente en estos días, basado en este mar de información y de comunicación que existe en Internet, y que los medios sociales, que hoy están en boca de todos, mayoritariamente fomentan principios tales como el egocentrismo, el egoísmo, prejuicios, malentendidos, chismes. Eso es lo que fomenta mayoritariamente los medios sociales. Escuche usted una reciente publicidad textual que nos ofrece una reconocida marca de telefonía a través de uno de estos medios, a través de Facebook. Dice así, comillas, no permita que el límite de datos te impida enterarte de un chisme. Eso es una publicidad. Y luego dice, accede a 2 meses de datos gratis para acceder a Facebook con la compañía que está promoviendo esto. Al comprar el nuevo, y dicen el modelo del teléfono. ¿Podemos utilizar esta herramienta para bien? Claro que sí. Pero el ser humano comúnmente toma todo lo que conoce y toma todo lo que sabe y lo inclina hacia el mal cuando se aleja de Dios. Otro ejemplo, y ya no voy a hablar de hoy, voy a hablar del año 1508. Otro ejemplo de este tema que el ser humano se inclina al mal cuando se aleja de Dios. Leonardo da Vinci tiene un currículum bastante extenso, pero en uno de sus aforismos, en el número 252 del año 1508, habla de ¿qué? Del submarino. Quizás algunos de ustedes habían escuchado hablar que Leonardo da Vinci había inventado el submarino. Y textual aquí de este aforismo, que es el libro que él escribió respecto a muchas cosas que él inventaba, dice, no lo publico y no quiero explicarlo, temiendo el carácter malvado de los hombres que aplicarían este dispositivo con fines de destrucción, empleándolo para despedazar desde el fondo del mar el casco de los buques y hundirlos junto a sus tripulaciones. 1508 ya había sido inventado y el inventor dijo, tengo miedo que el hombre lo utilice para destruir. La Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Justamente lo que Leonardo da Vinci aquí temía. Ese es un buen ejemplo también de lo que nosotros entendemos, que el ser humano se inclina al mal, lejos de Dios. Da Vinci no estaba muy lejos de adivinar esta situación. Y el oscuro corazón del hombre tiene esta inclinación a destruir. Entonces, basado en todo esto que hemos comentado, el objetivo de este mensaje es repasar nuestro manual de instrucciones, como se nos habló en el sermoncillo. Nuestro manual de instrucciones que tenemos acá
para no alejarnos de Dios, que fue escrita por nuestro Creador, disponible para todos hoy. Vamos a repasar una carta muy emotiva que Pablo le hace a la iglesia que está en Filipos, es decir, a los filipenses. Vamos a aprender 5 lecciones de uno de nuestros capítulos, del capítulo 4, y que vamos a desarrollar comprendiendo lo que significa ser pacificadores y solucionadores de conflictos todos. Ser pacificadores y solucionadores de conflictos. Antes de comenzar a leer esta carta, vamos aquí a hablar un tema de que hay 3 tipos de actitudes que una persona puede tomar cuando hay un conflicto. Hay 3 tipos de actitudes que la persona puede tomar cuando hay un conflicto. 1, escapar. 1, escapar. Hay un problema, me voy. Hay un problema, meto mi cabeza en la tierra como el avestruz. Me escapo, me escondo. Número 2, atacar. También la persona puede ser muy agresiva y puede atacar. Y número 3, ser pacificadores. Número 3, ser pacificadores. Esas son las 3 opciones que podemos nosotros tomar frente a un problema. Veamos cuál de estas 3 Dios, en su manual de instrucciones, dice que hagamos. Vamos a Mateo 18. Yo sé que todos conocen esto, pero vamos aquí a desarrollarlo un poco más. Después de haber hablado, Mateo 18 es un lugar de la Biblia que se nos expresa las indicaciones para resolver los conflictos entre los hermanos. Y también, importante es que antes de Mateo 18, en esas instrucciones de las cuales se hablan, Jesucristo estaba hablando de una parábola de las 99 ovejas. No sé si se recuerdan. Lo voy a relatar solamente, no lo vamos a leer. Que cuando encuentra el pastor la oveja descarriada o perdida, la única que estaba descarriada o perdida de esas 99, le genera una felicidad tremenda, solamente por esa ovejita. Y luego entonces, y Dios dice aquí que no quiere que ninguno se pierda. Por eso la alegría de encontrar a esta oveja perdida. Esa es su voluntad. Y luego, después de esta parábola de la oveja, empieza a hablar de las instrucciones que los hermanos tenemos para resolver los problemas. Comienza en el versículo 15. Leamos, por favor, Mateo 18 y versículo 15. Ya sé que están ahí. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, escápate y escóndete en tu casa chismeando lo mal que te ha dicho, que te ha hecho. ¿Dice eso la Biblia? No dice eso. Leamos de nuevo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, atácalo y hazlo sentir mal por sus errores para que no lo vuelva a hacer. ¿Dice eso la Biblia? Claro que no dice eso. Ahí tenemos, ¿cierto? Escapar y tenemos atacar. Nos faltaría una tercera. Sigamos leyendo lo que realmente dice la Biblia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Esa palabra solos es muy importante, porque aquí no hay chismes, es tú y yo, 2 personas. Y luego continúa, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y sigue la instrucción, 16. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas son las instrucciones que nosotros tenemos para resolver los conflictos en la iglesia entre los hermanos.
Y si seguimos un poco más adelante, entendiendo el contexto de lo que Jesucristo estaba haciendo en este lugar, en este momento, recuerden que se le acerca a Pedro. Aquí Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Se recuerdan? Aquí está, en el versículo 21, leámoslo. Versículo 21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La traducción del 70 veces 7, algunos comentaristas pueden pensar o pueden decir que puede ser 70 por 7, 70 elevado a 7, o quizás otra fórmula matemática que tenga que ver con los 7. ¿A qué se refiere tantos 7 aquí en este lugar? Si Dios perdona al pecador arrepentido, ¿cuántas veces entonces podrá Dios perdonarlo? ¿Tendrá eso que ver con 7 o con número de veces? Si Dios es infinito en misericordia, en otras palabras, nosotros debemos estar siempre dispuestos a perdonar al hermano. No 7, ni 70, ni 490. Ahí la lección es estar siempre dispuestos a perdonar al hermano. Entonces aquí en Mateo 18, basado en estas 3 opciones de escapar, atacar y ser pacificadores, podríamos decir, por tanto, si tu hermano peca contra ti, sé un pacificador. Busca la paz y síguela. Sé un pacificador. No escapes, no ataques. Sé un pacificador. Ahora sí estamos listos para leer la carta a Filipenses. Hubo una iglesia en Europa que comenzó en uno de los viajes de Pablo. Esta iglesia comenzó luego de que Pablo fuera encarcelado porque había echado fuera a un demonio, a una mujer, en el lugar donde las personas se reunían a orar a Dios. Luego de que Pablo fuera encarcelado, Dios obró un espectacular milagro en la cárcel, estando Pablo ahí, para abrir esa cárcel. Yo sé que recuerdan todos ese relato. Y el carcelero, al ver todo lo que sucedió a su alrededor, quedó estupefacto. Y él y su familia, junto además con Lidia, que se comenta un poquito unos versículos antes, y la familia de Lidia, que era la que vendía púrpura en ese lugar, comenzaron la iglesia aquí en Filipos. Esto está en Hechos 16. Lo vamos a ver un poco más desarrollado adelante, pero esto se los doy como antecedente. Este fue el inicio de la iglesia, de la iglesia de Filipenses. Años después del inicio de esta iglesia, desde otro arresto domiciliario que tuvo Pablo en Roma, Pablo le agradece a los miembros en este lugar, una iglesia que ya estaba crecida, una iglesia que lo apoyó a pesar de los problemas que él tenía y de los lugares en los cuales él se encontraba. Esta iglesia lo apoyó en cualquier situación a Pablo. A través de Epafrodito les hace llegar esta carta a los miembros. Aquí vamos a ver entonces instrucciones muy prácticas que Pablo les hace a la iglesia en Filipos y que ahora nosotros vamos a estudiar y vamos a considerar para nosotros mismos. ¿Para qué? Para buscar la paz y para seguirla. Comencemos entonces aquí en Filipenses 4, si me acompañan allá. Filipenses 4, y toda la lección se encuentra contenida entre el versículo 1 y el 9. Aquí están los 5 puntos de los cuales vamos a hablar. Leámoslo completamente y vamos a ir poco a poco desarrollando la idea. Filipenses 4, comencemos entonces en el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. 9 y último, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es Filipenses del 1 al 9. En el verso 1, vamos entonces aquí a desarrollar este pedacito. En el verso 1, Pablo expresa su cariño a la congregación. A pesar de que la iglesia tenía problemas. Fíjense cómo les llama. Corona mía, les dice en el versículo 1. Corona mía. Amados, deseados, también les menciona. Y a continuación, aquí en el versículo 2, ¿ustedes creen que los problemas de las personas en las iglesias son nuevos? Aquí vemos un ejemplo. En el versículo 2, Evodia y Síntique tenían diferencias. Aquí dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Acaso buscó culpables? ¿Acaso le dijo lo mal que había hecho esto o lo bueno que había sido la otra? ¿Tomó partido? Claro que no. Solo le dijo, sean de un mismo sentir. Sean pacificadoras. ¿Sean de un mismo sentir en qué? ¿En ellas mismas? No, en el Señor. Ahí está la clave. Sean de un mismo sentir en el Señor. Sin duda estas mujeres eran líderes en la congregación, hacían cosas, ayudaban a las personas, como nos dice el verso 3, que dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran líderes ahí en la iglesia y tenían sus problemas. Pero Pablo les ruega a que no se concentren en ellas mismas. Que no se concentren en lo buena que era una o lo bueno que era la otra, o lo malo que era la una o la otra. Todo esto es justamente el primer punto de los 5 que vamos a revisar a continuación en esta carta a los Filipenses. En el versículo 4 comienza la primera lección que vamos a ver aquí. La primera lección del versículo 4 es regocijarse en el Señor siempre. Regocijarse en el Señor siempre. ¿Qué significa regocijarse? ¿Qué significa esa palabra en realidad? La palabra en griego, jairo, con acento en la i, significa estar feliz, estar alegre, calmadamente. Eso es regocijarse. Y de manera impersonal es un saludo al encontrarse una persona con otra y saludarlo alegremente. Eso también es regocijarse. Pero regocijarse en el Señor tiene una instrucción un poco más profunda para nosotros. Esto significa que debemos tener la actitud correcta de poner a Dios primero que nuestros intereses, regocijarse en el Señor. Nosotros no somos lo más importante en un problema.
Siempre en un problema tendemos humanamente a pensar lo que nos han hecho. Pero nosotros no somos lo más importante en un problema. Veamos esto en aquí. Vamos a Efesios 4. Pongan un dedo aquí en Filipenses. Y vamos a Efesios 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es una de las instrucciones que nosotros tenemos al orar, de perdonar al hermano. Vayamos ahora a Colosenses 3. Por favor, Colosenses 3. Y versículo 12. Colosenses, capítulo 3, y versículo 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportándoos unos a otros. No a todos vamos a encontrar afines o alguna que nos caiga excelentemente bien una persona, pero aquí también es clave esto, soportándonos unos a otros. Y sigue, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y aquí termina, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se fijan que el problema que nosotros pudiéramos tener con una persona y otra, debemos sacarnos el ego que tenemos dentro y pensar en ser personas que se regocijan en el Señor? Esta es la lección que estamos hablando. Regocijarse en el Señor significa recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es regocijarse en el Señor. Entonces podemos dejar de lado este ego para poder ser misericordiosos, para poder ser amables para con los hermanos. Cuando comenzamos a pensar en todo lo que la otra persona me hizo, en cómo me saludó, en cómo me miró, en cosas que hablan acerca de mí, ¿qué es eso? Eso no es regocijarse en el Señor. Si usted piensa de esa manera en un conflicto, entonces no se está regocijando en el Señor y está olvidando el sacrificio de Cristo. Está olvidando su Pascua. Si se siente parte de la iglesia por todo lo que la iglesia le da a usted, no se está regocijando en el Señor, sino en usted mismo. Si usted se siente parte de la iglesia porque está activo, porque está preocupado de dar, porque está preocupado de servir y de atender, sí se está regocijando en el Señor. La lección número 1, recuerden dejar de lado el yo, sacarlo de lado. Ese yo que nos desequilibra y que no nos hace recordar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra Pascua. Entonces, la lección número 1 de Filipenses 4:4 es regocijarse en el Señor. Y el versículo completo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tener alegría por ese regocijo en el Señor. Esa es la lección número 1. La lección número 2 está en el versículo 5 aquí de Filipenses. Nuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres.
Esa es la lección número 2 que está en el versículo 5, que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Del griego epieikes, con K y acento en la E, gentileza responde a ser amable, a ser apacible, a ser suave, a ser moderado. Esa es la gentileza que le está pidiendo Pablo aquí a la iglesia. Una pregunta: ¿podemos ser nosotros amables con todas las personas? ¿O solo somos amables con mi cuate, con mi amigo, con el que me cae bien, con el que también me trata bien? Hágase esa pregunta. ¿Debemos acaso ser amables solo con algunos? Si usted no puede ser gentil con todos los hermanos, sepa usted que esa actitud le va a provocar lamentablemente una esclavitud y no podrá crecer espiritualmente. Va a tener límites en su crecimiento, no va a poder crecer, no va a poder liberarse de eso. Si queremos crecer, si queremos tener méritos, leamos lo que nos dice aquí en Cristo en Lucas 6. Dejen nuevamente un dedo aquí en Filipenses y vamos a ver Lucas 6. Evangelio de Lucas 6 y versículo 31. Vamos a leer aquí del 31 al 38. Lucas 6 y 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Busca la paz y síguela, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es decir, el sol calienta por igual para todos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Me recuerda un poco el chiste de la persona que va al doctor y le dice: doctor, me toco aquí y me duele. Me toco aquí y me duele. El doctor ve y le dice: bueno, tienes una herida en tu dedo. La persona no tenía problemas en el cuerpo, era en su dedo. Y eso muchas veces no lo vemos, no lo consideramos. Este punto 2 es ser gentil con todos los hombres, no para recibir una recompensa frente a ellos, sino que para regocijarnos en el Señor basándonos en el punto número 1, en esa motivación correcta, siendo cristocéntricos y no egocéntricos. Ser cristocéntricos. Esa es la lección número 2. Vamos ahora a la lección número 3, que está en el versículo aquí 6 y 7 de Filipenses 4. Filipenses 4, el versículo 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús? En 1 Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy. No es esa paz que el hombre está exigiendo desde estos líderes de estos pueblos que quieren la paz, que hacen tratados de paz. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento que nosotros podemos llegar a tener. La lección número 3 es reemplazar la ansiedad con la oración. La lección número 3 es reemplazar la ansiedad con oración. Debemos considerar la oración en todo momento, orar en todo momento. Podemos pedir a Dios que nos ayude en muchas cosas. Dios sabe lo que nos hace falta, Dios sabe lo que queremos crecer y le podemos pedir a Él. Por ejemplo, aquí hay un versículo en Proverbios 30. Vamos a volver a Filipenses, recuerden. Proverbios 30. Versículo 7. Proverbios 30 y versículo 7. Proverbios 30, versículo 7. 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Esto es una oración que nosotros también podemos pedir. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Podemos pedir que es, por ejemplo, aquí de lo que hablamos, de la vanidad y la palabra mentirosa, que se aleje de nosotros, que no queremos escuchar esas cosas. Podemos pedir esas cosas a Dios. Dios es un Dios infinito en misericordia y Dios no nos va a dejar, no nos desampara ni nos deja. Orar entonces en todo momento es la tercera lección que estamos viendo aquí en Filipenses. La número 4, que está en el versículo 8 de Filipenses. La número 4, lección número 4, penúltima, es, que estaba en el versículo 8, es meditar en las cosas correctas. Meditar en las cosas correctas. Leámoslo aquí en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Qué hay en nuestras mentes? ¿Qué pensamos? ¿Qué cosas le recordamos al hermano? ¿Sobre qué cosas estamos hablando? No debemos nosotros ni hablar ni pensar mal de nuestro hermano. No creamos que, parafraseando lo de la fotografía que vimos hace algunas semanas, no creamos que la fotografía que le hemos tomado al hermano es la verdad absoluta. Si queremos alcanzar misericordia, debemos ser misericordiosos. Hablamos de las bienaventuranzas de Mateo 5. La misericordia es otra bienaventuranza. Los misericordiosos también están ahí como bienaventurados. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos del hermano, muchas realidades que quizás nunca vamos a saber, aunque hayan pasado 5, 10, 20 o 40 años, no las vamos a saber. Recuerden que con la misma vara que estamos midiendo al hermano, se nos va a medir a nosotros. Recuerden eso. Con lo mismo que nosotros estamos midiendo al hermano, se nos va a medir a nosotros. Vayamos aquí a Proverbios 11, por favor. Proverbios 11 y versículo 27. Proverbios 11
y versículo 27. El que con diligencia busca el bien, o el que procura el bien, se procura favor. Pero el que busca el mal, le vendrá. El que con diligencia busca el bien. Buscar el bien es buscar lo verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso, algo elogiable. Eso es buscar el bien. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. ¿Ya están ahí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. A todas las personas. E incluso es un poco más específico, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso quiere decir que podemos hacer bien a todo el mundo que nos conoce, a todos nuestros amigos, independientes si son aquí en la iglesia o no. Ese es nuestro ejemplo. Y aquí dice, y mayormente a los de la familia de la fe, aquí. Mayormente a los de la familia de la fe. Busquemos el bien, pero busquémoslo con diligencia, con ganas de querer encontrarlo. Hagámonos ese favor. Meditemos pues en las cosas buenas, como dice aquí Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso, elogiable. Esto es buscar el bien, meditar en estas cosas. ¿Están estas cosas en nuestra mente? ¿Están estas cosas en nuestro corazón? Recuerde que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Por eso la importancia de llenarse de las cosas buenas. 5 y último, la lección número 5, que está basada aquí nuevamente en Filipenses, del versículo 9. Filipenses 4:9. Es practicar lo que hemos aprendido. Esa es la lección número 5, practicar lo que hemos aprendido. Muchos de nosotros hemos pasado dificultades, pruebas, tristezas, decepciones. Esta carta a los filipenses fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma. Comentábamos al comienzo de este mensaje cómo había sido iniciada esta iglesia en Filipos. Y ahora lo vamos a ver un poco más comprendiendo el quinto punto de practicar lo que hemos aprendido. Vamos ahora sí a Hechos 16, donde está el comienzo de esta iglesia. Vamos a leer algunos puntos, ustedes lo pueden leer después en casa. Es muy interesante este capítulo 16, del comienzo de esta iglesia, de los filipenses, en Filipos, Macedonia, Europa. Hechos 16, y vamos a comenzar en el versículo 9, ya para ir decantando en este mensaje. Hechos 16 y versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta es una visión que Pablo recibió para ir a este lugar. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Saltémonos al versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que la habíamos comentado al principio,
de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Después el relato dice que después de haber echado un demonio de una mujer a Pablo y a Silas los encarcelaron. Saltémonos al versículo 22. Y después, antes de ser encarcelados, ¿qué es lo que sucedió cuando Pablo echó de fuera a este demonio? 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, es decir, lo mayor seguro posible para que no se escapasen. 24 dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No era una cárcel que la cual todos iban, sino que la que estaba más adentro, el calabozo más seguro. Y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se han fijado en Vallarta cuando se sacan la fotografía en una madera con las manitos así o los pies? Bueno, eso es lo que se refería. Los estaba amarrando con mayor seguridad. Y aquí el 25 es la clave. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Habiendo sido rasgados, azotados mucho y encerrados en lo más profundo de la cárcel, ¿qué hacían Pablo y Silas? Oraban y cantaban, practicaban lo que sabían. Ese es nuestro quinto punto, de practicar lo que sabemos. Ellos practicaban lo que sabían. ¿Ha sido usted rasgado, azotado, encerrado en lo más profundo de una cárcel? Claro que ninguno de aquí hemos pasado esa triste experiencia y espero que no la vivamos. Sin embargo, cuando las cosas están un poquito mal, cuando un hermano nos ofende, cuando sentimos que todo se nos viene encima, ¿nos acordamos de las cosas que sabemos? ¿Las practicamos? ¿Nos acordamos de regocijarnos en el Señor? ¿Nos acordamos de ser gentiles? ¿De no afanarse? ¿De orar? ¿De meditar en las cosas buenas? ¿Buscamos la paz? Pablo escribió a los hermanos en Filipos en su carta con cariño y amor, aun cuando había sido un comienzo difícil para esta iglesia. Ese es el quinto punto y final de este mensaje, de aplicar lo que sabemos. Ya concluyendo esto, revisamos la importancia de lo que es para nosotros ser un pacificador y ser un solucionador de conflictos. La iglesia nunca va a estar exenta de problemas. Nunca va a dejar de tener problemas. No a muchos sabios, ni nobles, ni poderosos llama hoy Dios, sino a quién, a los despreciados. Eso dice la Biblia. No somos gran cosa y por eso vamos a vernos enfrentados a problemas una y otra vez. Una vez enfrentados a estos problemas, no debemos escaparnos, no debemos atacar, sino más bien ser pacificadores, buscar esa paz. Recuerde los 5 puntos, regocijándonos en el Señor, dejando de lado nuestro ego, dejando de lado nuestra persona y ser cristocéntricos, no egocéntricos. Número 2, ser gentiles con todos. Ser gentiles con todos, no solo con algunos. Ser misericordiosos. No afanarse ni perder la paciencia, sino orar en todo momento. Esa es la 3, orar en todo momento. Y la 4 y la última, la 4 y penúltima, meditar en las cosas correctas. Meditar en las cosas correctas. Verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso. Y quinto, aplicar. Aplicar lo que hemos aprendido. La fe sin obras es muerta. La obra es nuestra aplicación de nuestra fe.
Por eso debemos aplicar lo que sabemos. Reflexionemos estos 5 puntos que nos ayudarán a ser pacificadores y solucionadores de problemas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Elevemos un poco ahora el nivel espiritual y vamos a leer el último versículo de esta tarde, porque esto va a ser una tarea de mucha responsabilidad en el futuro. Veamos esto en 1 Corintios 6, ya para terminar. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Primera de Corintios 6, versículo 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Eso es para nosotros. Debemos ser capaces de arreglar las cosas. Debemos ser capaces. Debemos desarrollar ese carácter. En el futuro va a ser algo muy importante. Y el versículo 3, y aún más grande todavía, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Lean bien, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermanos, seamos pacificadores. Aprendamos el proceso de ser un exitoso solucionador de conflictos basado en estos 5 puntos que acabamos de explicar. Crezcamos, elevemos nuestro espíritu. Ya dejemos la leche y vayamos entonces por ese alimento sólido. Reflexionemos y preparémonos para la Pascua. Y entonces, aquí, no vayan ahí, en Salmos 34, 14, y es lo que cantamos algunos sábados. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela.